Hablaremos ahora del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Con él se inicia el periodo más complicado de nuestro país, en donde llevamos el curso de las crisis económicas y políticas que se vienen dando. El sexenio de Luis Echeverría y el siguiente de José López Portillo se van a caracterizar por una serie de desestabilidad económica y unas situaciones muy complicadas en el ámbito de la economía de nuestro país. El sexenio de Luis Echeverría inició dando pues un corte definitivo ya a lo que era el milagro mexicano. Con estos dos sexenios se termina todo lo logrado con el milagro mexicano, con la estabilidad y con, vaya, la bonanza que se había dado en estos 30 años. El sexenio de Luis Echeverría determina que no es posible continuar con el modelo económico de desarrollo estabilizador, que hay que cambiarlo porque las situaciones son distintas, son totalmente distintas, la población ha crecido mucho y las circunstancias para nada se parecen a lo que había sucedido los 30 años anteriores. Establece un nuevo modelo económico denominado de desarrollo compartido, en el que deja de crearse la riqueza y se pretende que el objetivo principal, en lugar de crear la riqueza, sea distribuirla bien. Pero no solamente se dejó de crear riqueza, sino que se impidió que se creara. Y eso trajo consecuencias económicas devastadoras. Devastadoras porque la inflación se vio enormemente favorecida, de tal manera que el dólar que valía desde los años 50, 12.50 pesos, en el sexenio de Luis Echeverría llegó a valer 20 pesos, es decir, había subido enormemente su valor. Se dio una fuerte crisis en el aspecto de que los productos básicos subieron de precio, pero los salarios seguían igual, es decir, el poder adquisitivo cada vez es menor. Poder adquisitivo quiere decir, en palabras simples, lo que puedes comprar con lo que ganas. Entonces, cada vez se podía comprar menos con lo que ganaban los empleados mexicanos. Él trató de proteger la economía de tal manera que hizo mucho gasto público, trató de implementó de hecho una política populista de apoyo a los sectores desprotegidos. Como había mucho desempleo, empleó a muchos de esos desempleados en el sector burocracia, en el gobierno. Aumentó entonces muchísimo el gasto de la burocracia. Aumentó también el gasto de las empresas paraestatales porque adquirió muchas empresas que estaban en quiebra para proteger los empleos de las personas que trabajaban ahí, pero a costa pues de que lo que se producía ya no era de calidad y también de que se dio mucha corrupción al interior de esas empresas. Durante esta gestión, derivado de lo que había sucedido en el 68 y para pues acercarse al área de los estudiantes, que había estado pues como que muy renuente a tener trato con él, al inicio de su sexenio le aumenta enormemente el presupuesto a la UNAM, como pues en señal de que tiene toda la intención de reanudar sus buenas relaciones con el ámbito estudiantil. Sin embargo, al año siguiente de su gestión, del inicio de su gestión en 1971, se da otro suceso muy negativo con los estudiantes. Se libera en ese año a una serie de líderes que habían participado en el movimiento estudiantil del 68 y estos organizan una nueva marcha importante para el 10 de junio de ese mismo año, un jueves. Y esa marcha va a terminar en una matanza nuevamente porque se infiltra de nueva cuenta un grupo paramilitar, un grupo de choque denominado halcones, y se le llama también a ese suceso el halconazo, en el que buscan el choque, en el que buscan el enfrentamiento entre los que estaban participando en la marcha y el sector de choque para que se dé este desorden. Entonces hubo muchos muertos también, hubo muchos heridos, desaparecidos, y bueno, ese va a ser también el jueves negro del sexenio de Luis Echeverría. Él se indignó ante los medios de comunicación, dijo que pues no tenía nada que ver, se deslindó completamente de ese suceso, dijo que se haría una investigación que nunca llegó. Años más tarde, ya en los 2000,
Él fue llamado para declarar acerca de este suceso, pero pues el proceso no culminó como se hubiera deseado, adjudicándole alguna responsabilidad de lo que había sucedido en ese suceso lamentable. Durante su sexenio, les decía, se aumenta muchísimo el gasto público. Para poder solventar todos estos gastos que estaba, que estaba teniendo el gobierno, se emite papel moneda sin respaldo, se emiten billetes, monedas sin respaldo al interior, se adquieren nuevas deudas con el exterior y bueno, totalmente desastrosa la situación con lo que se refiere a las finanzas. Durante también esta gestión, la deuda externa, imagínense, aumentó de 6 millones de dólares a más de 20 millones de dólares. O sea, fue un aumento exponencial. Sin embargo, pues hubo creaciones, se crearon varias instituciones importantes para el país, como el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, se crea la Secretaría de Turismo, se crea la Secretaría de la Reforma Agraria, crea el Infonavit, que va a ser una institución muy importante para adquirir vivienda por parte de los trabajadores, se crea Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor para la protección de los consumidores, el INCO, el Instituto Nacional del Consumidor, que se iba a encargar en ese momento, se encargó durante algunos años de hacer estudios y muestreos de los productos para darle información a los consumidores y que hicieran buenas compras, y también le dio pues un realce importante a la educación. Aparte de la situación que se dio del Jueves de Corpus, estamos hablando de una situación de creación de una institución muy importante, que fue la UAM. La UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, de las tres más importantes en nuestro país, se crea el 1 de enero de 1974. Crea el sistema COVACH, al que nosotros pertenecemos, en 1973, con la necesidad que se estaba dando de cada vez con la explosión demográfica, había muchísima más población, se necesitaban más universidades y se necesitaban más instituciones a nivel medio superior. El COVACH responde a esta necesidad de más instituciones de nivel medio superior que acerquen a los jóvenes no solamente al aspecto básico de lo académico a nivel medio superior, sino también que se les dé una formación para el trabajo y que se les permita también al terminar su educación media superior continuar con sus estudios superiores. Es decir, se les da una formación integral para el trabajo, pero también pueden continuar con sus estudios en cualquier universidad que lo deseen. Trató de dar mucha libertad de expresión para aspectos pues no tan importantes, más triviales, pero censuró siempre lo relacionado con el 68. Era como un tabú durante su sexenio. No permitió nunca que ningún medio de comunicación volviera a tocar el tema. Se aumenta el ritmo de la inversión pública, se crece muchísimo en su sexenio la producción de petróleo, de energía eléctrica y de acero, y se crean muchísimas carreteras, se multiplica la red carretera, también se construyen nuevos aeropuertos, y el lema de su sexenio era enseñar haciendo, aprender produciendo. Bueno, tenía buenas intenciones el presidente Luis Echeverría, pero no le funcionaron. Su populismo no le alcanzó para lograr estabilizar la economía que se le venía viniendo abajo durante los primeros años de su sexenio y que al final de su sexenio acabó pues con lo poco de estabilidad que quedaba. Había perdido totalmente la batalla contra los empresarios que se empezaron a volver en su contra porque él prácticamente no estaba a favor de ellos, y también estuvo pues con un problema importante con las organizaciones tradicionales. La economía entonces del país, al terminar su sexenio, estaba ya bastante descalabrada, estaba ya bastante deteriorada, y el siguiente sexenio tampoco logró rescatar lo que pues se había dado durante el sexenio de Luis Echeverría. Entonces, el sexenio de Luis Echeverría se va a caracterizar por toda esta situación lamentable de inflaciones, de crisis económicas y de pues ese déficit económico que a la población la puso en jaque
porque había desempleo, había inflación, no alcanzaba para los productos necesarios, para la canasta básica, y nuestro país estaba en una lamentable situación económica. Aparte de eso, en este sexenio se da lo que se conoce como la guerra sucia, que es la persecución de manera pues no oficial, por eso se llama guerra sucia, en contra de todo aquel que esté en contra del gobierno, sobre todo los de tendencia comunista, los de tendencia de izquierda, y se da esa persecución que llega a ser una persecución en la que se tortura, en la que se desaparece a muchas personas y otras pues se les asesina y se les encuentra muertas. Entre los opositores más fuertes del sexenio y que generaron lo que se conocía o lo que se conoció como guerrilla estaban Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que eran originarios de Guerrero, maestros rurales con total postura contra el gobierno, tanto de Guerrero como federal, que organizaron varios grupos de personas para ir en contra del gobierno y se armaron, se situaron en la Sierra Madre del Sur, principalmente de Guerrero, para actuar en contra del gobierno. Ya eran grupos armados, grupos guerrilleros. Fueron perseguidos totalmente por el sexenio de Luis Echeverría Álvarez y bueno, se dio la muerte de uno de ellos, de uno de estos líderes, de Genaro Vázquez, durante el sexenio precisamente de Luis Echeverría. Entonces estamos hablando de un sexenio que tuvo muchas cosas que no fueron favorables para el país, a pesar de que pues creó otras instituciones como las que mencionamos, muy importantes, que siguen vigentes, como el Infonavit, como Covach, como la Universidad Autónoma Metropolitana, Profeco, y la Secretaría de la Reforma Agraria, que la crea precisamente para atender los casos del rezago agrario que pues se venía dando desde los sexenios anteriores. Esto es el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976.